Como cada miércoles, tenemos la entrevista. En esta ocasión, con motivo justamente de marzo 8, vamos a abordar temas relacionados con la mujer. Muy interesantes, desde luego, y para eso hemos invitado a Elvia Higuera Pérez. Ella es subsecretaria de Población y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno. Vamos a platicar con ella en un momento más. Pero también tenemos invitada aquí en esta mesa hoy, 8 de marzo, en un día pues muy importante, significativo, un día en el que me identifico mucho por ser un día de lucha, no de conmemoración, no de felicitación, no de reconocimiento a nada ni a nadie. Es un día más de lucha, de recordar a quienes tenemos que recordar de todo lo que nos quedan debiendo a las mujeres, sobre todo instituciones, a gobiernos, a los hombres. Nos deben mucho a las mujeres, por eso es que decimos es un día de lucha y se encuentra con nosotros aquí en la mesa y en un momento también vamos a platicar con ella. Marisela Montero, correcto, Montero, perdón. Ella es representante de una colectiva muy participativa en estos temas, la colectiva Incendiarias. Las dos hoy con nosotros aquí en Zona 2 para que se queden y compartan la entrevista porque va a valer mucho la pena. Bienvenidos. Y tal como lo comentamos, empezando este espacio de comunicación muy importante, y más importante ahora, por lo que de alguna forma vamos a abordar, profundizar, dialogar con Elvia Higuera Pérez. Ella es subsecretaria de Población y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y le damos la bienvenida. Licenciado José Luis, muy buenos días. Licenciada Dani, como siempre un placer poder coincidir con ustedes. Y además con una mujer maravillosa, con Marisela, a quien también he venido siguiendo desde hace mucho tiempo, decirles que me gusta mucho su trabajo desde el activismo. Una mujer además muy joven, pero muy comprometida con su generación. Yo creo que ahora las chicas que tienen esta militancia dentro del movimiento feminista pues vienen con una perspectiva totalmente diferente a la que tuvimos nosotras. Si bien no hemos cambiado las condiciones todavía para que las mujeres puedan vivir en seguridad, en igualdad plena, creo que por lo menos ellas tienen ya las posibilidades de abrirse mucho más ante el espacio y especialmente con este maravilloso manejo que hacen de las redes sociales, de la tecnología, que yo debo reconocer, tengo una brecha digital porque me cuesta mucho trabajo, pero encantada de estar con ustedes esta mañana. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también damos la bienvenida a Marisela Montero. Ella es líder o miembro de la colectiva Incendiarias. Sí. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por el espacio, por permitirme estar con ustedes en este día, compartiendo mesa con tan célebres personalidades aquí en Morelia y que además con Elvia, que es una gran luchadora que está ahorita, del lado de gobierno, pero que viene de una lucha social y que de una lucha de la defensa de los derechos de las mujeres. Es para mí todo un gusto y un honor. Es que ambas vienen de allá, Elvia, de la lucha a favor de las mujeres. Y yo decía hace un momento, no sé, la perspectiva de ambas, empezamos contigo, Elvia, no es un día, en alguna ocasión me mandaron hasta flores. Feliz por el Día de la Mujer, feliz Día de la Mujer. Bueno, yo lo sentí en serio, con todo respeto, como una ofensa, porque no es ni para que nos feliciten, no es ni para que manden flores. Debemos de tener otra perspectiva para realmente cambiar las cosas y aportar algo y abonar con algo. ¿Cómo lo ves tú, Elvia? Sí, yo creo que se ha distorsionado mucho el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Hubo un momento como que se puso de moda el día. Yo creo que eso tuvo más o menos, se empieza, en el caso de Michoacán, yo recuerdo que se empieza a conmemorar a partir del año 2001 que se crea el Instituto Michoacano de la Mujer, porque antes pues no teníamos secretaría. Cuando surge la Secretaría de Igualdad Sustantiva surge como un instituto, en el 2000 se crea el INMujeres y la generación de las mujeres como una política pública de Estado, como un espacio para las mujeres, obliga a que en todas las entidades federativas haya una instancia de atención a la mujer. Y entonces se crea el Instituto Michoacano de la Mujer en el gobierno del antropólogo Lázaro Cárdenas Batel, y se empieza a hacer como recuperar la fecha, pero con una distorsión, porque la esencia o lo que buscaba el instituto en ese entonces era tener presente como un día de lucha donde en todas las oficinas de gobierno se tuviera presente qué faltaba por hacer para que las mujeres fueran incorporadas en la política pública,
para que hubiera presupuestos sensibles al género. ¿Qué pasaba en el ámbito de la justicia? ¿Qué faltaba porque tuviéramos agencias especializadas, ministerios públicos que tuvieran esta profesionalización para atender casos de violencia doméstica? Porque también es cuando se empiezan a hacer las campañas para denunciar la violencia. Sí. Que hay que decirlo, en su momento el Estado se vio profundamente rebasado, porque cuando se empiezan a hacer campañas para generar una cultura de la denuncia, pues no había personal especializado. Pasaba lo mismo que pasaba con las abuelas o con las tías hace muchos años, cuando iban a presentar la denuncia, que las culpabilizaban de su violencia, les decían que ellas eran responsables. Y entonces creo que el instituto intenta rescatar la esencia del día 8 de marzo, que justamente es un día de lucha, que tiene que ver con un movimiento de las mujeres trabajadoras, obreras, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se van a empezar a organizar, que además habría que decirlo, que toda la libertad de asociación no estaba permitida, ni siquiera para formar un sindicato. Ellas trabajaban jornadas de 14, 18 horas diarias, en condiciones insalubres totalmente, porque el promedio de vida era muy bajo, porque todo el día estaban respirando gases tóxicos en la fábrica, no había servicios de seguridad social. Entonces las mujeres se empiezan a organizar y bueno, hay esta parte un tanto documentada, quizá no de manera completa, de que en este intento de las mujeres de organizarse en una fábrica en Nueva York, el patrón, como una forma de poner orden o de generar un tema de represión, pues incendia la fábrica y muchas mujeres obreras fallecen en ese hecho. Entonces ese es un primer antecedente, después Naciones Unidas recupera la fecha y entonces dice, el 8 de marzo tiene que ser un llamado a todos los países del mundo, en todos los lugares, en todos los territorios, para poner sobre la agenda del Estado qué falta para que las mujeres puedan vivir en condiciones de igualdad, de dignidad, de libertad, pero especialmente, y para mí creo que sigue siendo uno de los grandes retos, el derecho a una vida libre de violencia. Yo veo un grito permanente de las mujeres, no solamente el día 8, lo veo todo el año. Las colectivas y los grupos vienen trabajando constantemente y hoy más que nunca, a lo largo de la historia que yo recuerdo, tiene mayor presencia la mujer y no se la han entregado, sino que la ha tomado por sus propias manos. Y en este caso, preguntarle a Maricel Montero sobre esto justamente. Pues me parece que las mujeres, ya como nos dio en este contexto histórico, el día precisamente nace de la institución, ¿no? O sea, este día nace de que la propia ONU dice vamos a generar un día para poder visibilizar esto. Y las mujeres, en efecto, nos lo apropiamos. Nos lo quedamos y dijimos, pero visibilicémoslo desde nosotras, ¿no? Y al grado de que ahorita, por ejemplo, me enteré que en Sinapecuaro el gobierno del municipio está promoviendo una marcha, el propio ayuntamiento, ¿no? Y las mujeres de allá están súper enojadas porque es como, ¿por qué te montas a hacer una marcha en una condición de un día donde lo que nosotras estamos haciendo es exigirte a ti como Estado, en el sentido de la palabra Estado como ente, te estamos pidiendo a ti que nos garantices ciertas cuestiones que no haces el resto del año y este año te montas, ¿no? Que es, a mí la verdad también me pareció una burla, una especie de despolitización de toda la causa, porque precisamente es esto, sí es un día que nace de la institución, sí es un día que nace desde las propias organizaciones del Estado, como lo es Naciones Unidas, para decir, bueno, tengamos un día para visibilizar lo que nos falta por trabajar en la agenda de las mujeres, pero es un día que al final las propias mujeres nos fuimos apropiando porque nos reconocimos y entendimos que el Estado no conocía en realidad todo lo que sí nos hace falta. Es decir, el Estado nunca va a decir, a las mujeres les falta el derecho a decidir, por ejemplo, que es uno de los temas grandes, emblemáticos en la agenda de los derechos de las mujeres. Pero las mujeres íbamos a decir, oigan, dentro de todo esto, también me falta decidir sobre mi cuerpo, también me falta el derecho al acceso libre, ¿no? Al aborto libre. Y entonces, este tipo de cuestiones en las que las mujeres llegamos para decir, hay otras cosas que el gobierno no está mencionando y que a nosotras sí nos faltan para poder vivir en condiciones de igualdad y de equidad, para poder tener acceso a la justicia. Y me hablo como justicia en un tema también de justicia social. No es solamente la justicia entendida como aquello que le toca a una persona y que le toca a otra, sino como todo el concepto de lo que tiene que ser justo para tener condiciones de vida dignas en condiciones de igualdad con los hombres y con las mujeres, ¿no? Y sí, en efecto, siento que en ese momento las mujeres nos apropiamos de esta lucha y en los últimos años lo hemos venido viendo mucho más.
Por supuesto, para cuando se creó el Instituto de la Mujer, yo estaba muy chiquita, muy chiquita, muy chiquita. Tú estás realmente jovencita, o sea, eres una bebé, yo creo. Ay, no, bueno, pero sí, o sea, estaba muy chiquita, la verdad. Tenía por ahí de 10 años, menos. Entonces, pues no comprendía, no tenía 8. Entonces no comprendía como qué estaba pasando probablemente en esos momentos. Pero conforme fui creciendo y fui dándome cuenta de las desigualdades que presentábamos entre hombres y mujeres, sobre todo viniendo de un contexto de izquierda del que crecí, me doy cuenta que no nada más es que había desigualdades entre la clase burguesa y la clase obrera, ¿no? Sino que también hay unas desigualdades muy grandes entre la mujer y el hombre. Y es que hay una frase además impactante y poderosa que dice que siempre hay alguien más oprimido que el obrero, y es la mujer del obrero. Y esa frase me parece que refleja perfectamente cómo vivimos las mujeres en condiciones de desigualdad en todos los ámbitos y en todos los territorios. Y llega un punto en el que a través de las tecnologías de la información, como bien ya lo decía Elvia, las mujeres dijimos, bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Compartamos esta información, socialicémosla, y nos hemos apoderado de esta bandera de decir, ya que estuvo, ahora sí, trabajemos, déjense de simulaciones, gobiernos, y pónganse a hacer las cosas porque bastante tiempo han tenido para hacerlo y no lo han hecho. De hecho, a mí me preocupa mucho un tema, ahorita estoy aquí entrándole la información para dar los datos más precisos de todos esos pendientes y de esa situación tan compleja que vivimos las mujeres. Por ejemplo, el caso de los homicidios hacia las mujeres, el caso de los feminicidios, el caso de la violencia psicológica, económica, y que no nada más la esposa del obrero vive, la esposa del rico vive. Yo tengo un montón de casos político, de mujeres, sí, esposas de políticos, de sí, diputados, de empresarios, que son abusadas en todos los sentidos. Y la primera es la violencia económica que ejercen esos maridos en contra de las mujeres. Son un montón de pendientes que yo veo. Aquí tengo un dato, por ejemplo, en la actual administración estatal, 339 mujeres han sido asesinadas en Michoacán en lo que va de este gobierno. De 1 año y medio. Ajá, 19 al mes. Está de miedo esto está de locos. ¿Qué está pasando, sí. Elvia? Yo creo que tiene que ver, mira, por un lado, creo que hay mayor apertura en cuanto al tema de la información. Hace algunos años ni siquiera teníamos la posibilidad de contar con una estadística. Todos estos crímenes que se cometen en contra de las mujeres, que ahora ya les ponemos un nombre, que son feminicidios, pasaban a ser como esos incidentes que se dan en el espacio privado. De hecho, hay una estadística muy interesante que todavía está como muy vigente, porque en la década de los 90, el año 2000, se empieza a sistematizar el tema de la información de lo que pasaba en los hogares, porque hay que señalar que el tipo penal de violencia familiar es muy reciente. Si es un tipo penal que se crea más o menos como en la década de los 90, porque el Estado no quería intervenir en eso que pasaba en el ámbito privado. Todos estos mitos de que los trapos sucios se lavan en casa, de que la familia es la célula de la sociedad y es un lugar sagrado donde el Estado no tiene por qué intervenir, se rompe justamente a partir de estas movilizaciones que se van a generar en el ámbito internacional, donde se van a crear documentos internacionales maravillosos como justamente CEDAW, Belén do Pará, que además son obligatorios para todos los países que formamos parte de este sistema. Y entonces se empieza a sistematizar el tema de la violencia contra las mujeres, se les empiezan a poner números. Digo que también es muy frío, porque ahora ya no los vemos como un tema de números, son vidas que se fracturan, es rompimiento del tejido social y familiar. Pero creo que ahorita tenemos ya la posibilidad de ver esos números que anteriormente no se contabilizaban y que no pudiéramos como medir cuánto era el incidente de homicidios que se llevaban a cabo en casa, porque además era como muy común que cuando el señor mataba a la señora, era porque se le había pasado la mano en la golpiza, así como que las vecinas, la comadre, ¿no? Es que ahora sí se le pasó la mano en la golpiza, pero entraba como un homicidio simple, o bastaba con que él tuviera la sospecha de que la engañaba, que era esta figura muy polémica de nuestro Código Penal todavía hace algunos años, del homicidio por honor. No sé si ustedes lo recuerden, que había un homicidio por honor, que era como bien chistoso. Esa forma de homicidio, porque además la ley lo dejaba muy abierto. Decía que bastaba con que él sospechara que había una relación, o una relación extramarital, y que él llegara al momento previo, antes o después del supuesto acto sexual, para que él la pudiera privar de la vida. Es la época de sumisión.
No, pues se acaba de derogar No es- el tipo no es penal viejo. hace como 5 años, Sí. 6 años. No puede. Pero- A mí me tocó estudiarlo todavía en la escuela. Todavía lo ¿Todavía vimos. ahora? Sí. Sí, o sea, en la escuela cuando Todavía. yo estudié me tocó estudiar ¿Serio? este razón. Y era era una atenuante de que tu pena era mucho menor porque Dios. la habías asesinado porque ella probablemente te estaba poniendo el cuerno. ¿Y cuando él No, pone el bueno. cuerno? ¿Qué onda? Ah, no, ahí no pasa nada. Ahí no Ay, pasa nada. no, porque además Se hay entiende. una diferencia en cuanto a la aplicación de la ley, porque Ajá. tiene que ver con un tema cultural también. Como Sí. el tema de la infidelidad masculina está más legitimado y valorado socialmente al de la femenina. Ahí hay el sistema de valores, ese sistema de creencias y valores en el cual vivimos, lo aborda de manera diferente. Cuando es una mujer, es un hombre. Entonces, bueno, a lo que preguntas, Dani, ¿qué está pasando? Pues me parece que por un lado son cifras que siguen siendo bastante preocupantes. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, como lo hemos comentado en algunos momentos, con una serie de factores, porque esta cifra sí de 15 mujeres asesinadas en el promedio de un mes, que además 19, perdón, Casi 20. y que no van a entrar todas en un tema además de una categoría de feminicidio, porque también hay que destacar que a veces las investigaciones, aun y cuando es una obligación de las fiscalías, en este caso, todo lo que son homicidios dolosos en contra de mujeres o muertes violentas, la primera línea de investigación tiene que ser un feminicidio. Ya después lo descartas conforme vayas avanzando en la investigación. Esto de acuerdo a protocolos que ha generado Naciones Unidas. Pero todavía hay como muchas fallas técnicas cuando se hace el tema de la investigación y por eso simplemente se dicen homicidios en contra de mujeres. No se especifica desde un primer momento que pueden ser feminicidios. Entonces, yo creo que la cifra sigue siendo preocupante, sigue siendo alarmante. Yo digo que bastaría un caso de una muerte violenta en contra de una mujer, una violación en contra de una niña, un acoso en contra de una adolescente, para que todo el sistema se active, para que echemos a andar toda la maquinaria institucional de tal manera que no tengamos que esperar a que sean más casos. Pero las cifras siguen siendo todavía bastante Las leyes creo alarmantes. que no van a la par, creo que no corresponden a una realidad, ni da la forma para que esto mejore y para que esto se defienda de una manera muy importante a la mujer. Mujer en feminicidio o muerte por lo que sea, no debe ser. Así Simplemente es. no debe ser y deben bajar las cifras al precio que sea. ¿Y qué faltará, Marisela? ¿Será que la mujer se empodere más, cuidar más a nuestras hijas, más comunicación? Digo, para hacer un trabajo en conjunto. Por un lado, sí, pues está una responsabilidad del Estado, está una responsabilidad de las instituciones, pero también yo creo que, si no es que la mayor responsabilidad es en uno como madre, ¿no? En uno como hija, en uno como ser humano, como mujer también, ¿no? Ya. Mira, ando la voz un poco gastada de estos días, lo Sí, siento. ya sé. Pero voy a iniciar por preguntas, algo que falta y retomo entonces el último punto. Sí. Algo que falta es que adecuemos las leyes, precisamente. Elvia comentaba que el delito de feminicidio muchos no se clasifican como feminicidio y se clasifican como homicidios dolosos contra las mujeres porque las fiscalías, de cierta manera, no hacen la chamba con perspectiva de género, ¿no? Pero también no lo hacen porque la ley está mal hecha en el Estado. En el Estado de Michoacán, por ejemplo, el feminicidio no se contempla de manera inmediata que se catalogue como feminicidio si son pareja. En otros estados sí. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso muy sonado últimamente de Frida Santamaría, una mujer que fue asesinada, supuestamente, lo que dice la defensa del imputado, de manera accidental, pero era su pareja. Y en otros estados, ya con que haya sido tu pareja, o sea, tu pareja en el momento de la muerte, Feminicidio. es feminicidio. Y en Michoacán no. Entonces, esto nos impide catalogarlo como feminicidio jurídicamente y estrictamente hablando, porque no podemos comprobar que entra como tal, porque el Código Penal no está adecuado. Y entonces, en ese escenario, por ejemplo, para que sea feminicidio tiene que ser que haya violencia física o que haya exposición del cuerpo, que haya una violencia sexual o que haya habido actos con antelación de violencia, ¿no? Si la mujer nunca denunció, si nunca le dijo a nadie, a lo mejor nomás le dijo a su mejor amiga, a su hermana, a su cuñada, que el marido la golpeaba o que le pegaba o la maltrataba, pero nunca hubo una denuncia. Si no expuso el cuerpo o si no hay una violencia física o sexual previa de es decir, recordemos que a partir del 2006 que se dio la guerra contra el narcotráfico desatada por Felipe Calderón en el país, el incremento de asesinatos de mujeres con arma de fuego es escandaloso. Entonces, muchas de las veces que se asesinan mujeres en feminicidio no tiene que ver con una exposición y una tortura del cuerpo como tal, ¿no? No los golpes, no nada, sino que tienes acceso a un arma y la puedes matar como tal, con el arma.
Entonces es muy complicado en muchos casos que sí son feminicidio, que la fiscalía lo pueda catalogar como feminicidio, porque el Código Penal está mal hecho. Y entonces, para la fiscalía es muy riesgoso presentar ante un juez un caso por un delito, cuando el juez te puede decir, no lo armaste lo suficiente, y entonces tumbarte lo que tienes armado, ¿no? Creo que ahí también hay un grave error y que siempre estamos echando la culpa y la exigencia a fiscalía, y sí, tienen muchísimas cosas que todavía tienen que mejorar, hay muchísimas omisiones, hay muchísimas cosas que pueden hacerse mejor, pero también tenemos que voltear a ver al legislativo y ver las cosas que están haciendo mal, como esa omisión que tienen en feminicidio. El gobernador el año pasado, precisamente en esta fecha, se jactó de que habíamos podido incrementar la pena para quien cometiera el delito de feminicidio de 50 a 60 años. Bueno, pero no modificamos la Constitución y la Constitución se quedó con una pena máxima de 50. Entonces, suponiendo que a un feminicida se le dan 60, lo puedes llevar a una apelación, a un amparo, y te la van a rebajar a 50 porque no está adecuada con la Constitución del Estado y entonces es inconstitucional. ¿De qué nos sirve que hagan este tipo de cosas cuando son completas simulaciones? De nada, porque entonces no podemos trabajar realmente para atender y prevenir y erradicar la violencia. Y como este tipo de cosas hay muchas otras cosas, y creo que muchas veces falta perspectiva de género, pero más que perspectiva de género, una perspectiva feminista y en pro de los derechos de las mujeres, clara y decantada, nada más. ¿Qué falta también? La responsabilidad no es enteramente de las mamás. Las mamás, por supuesto, tienen una responsabilidad de crianza, y una de las trincheras más importantes es la crianza en esta lucha por la igualdad. Pero no podemos echarles toda la responsabilidad a las mamás, porque ¿y dónde están los papás? Claro. O sea, no podemos decir, es que las mamás tenemos esta responsabilidad. Sí la tenemos, pero echarle la culpa únicamente a las mamás es volverles a poner el yugo patriarcal sobre ellas, de que solo ellas tienen que cambiarlas, ¿no? Solo ellas van a poder educar a las niñas y a los niños. También les toca a los papás, pero además tenemos que entender que como sociedad la crianza debe ser colectiva. Vivimos en un país que es sumamente individualista y que todas nuestras metas, todos nuestros trabajos, todos nuestros entornos son individuales. Si a mí no me toca, yo no me quejo. Si a lo que le pase a mi vecino a mí no me afecta, a mí no me importa. El claro ejemplo es que salimos a marchar por las mujeres desaparecidas, que en muchas ocasiones quienes marchamos no conocimos, no conocemos y probablemente no vamos a conocer, pero lo hacemos desde este entendimiento de que lo que afecta a una nos afecta a todas, y la sociedad nos juzga de locas. Entonces vivimos en una sociedad individual que no ha comprendido que la crianza, la lucha y el respeto a la sociedad tiene que ser colectivo más allá del individual. No hemos entendido eso. No lo hemos entendido. No hemos entendido, no se da. Y no se da. Y yo creo que también hay el tema mucho de la seguridad. Yo creo que también tendríamos que partir de una conciencia colectiva del cuidado del cuerpo de las niñas, con independencia de que sea mi hija, mi hermana, mi tía. Sí, yo siempre les digo a mis estudiantes, a ver, si ustedes están en una convivencia y ven que una de sus compañeras ya se pasó de copas, tienen que estar atenta de ella. Llamarle a algún familiar para que venga a recogerla, con quién llegó, dónde está la amiga, dónde está el amigo, porque justamente es lo que las vuelve vulnerables, justamente esta falta de empatía y acompañamiento colectivo, donde si llega uno más grande se la lleva, luego los chiquillos no saben ni dónde quedó la muchacha, con quién se fue, en qué estado iba la niña. Entonces yo creo que tenemos que justamente partir de este proceso colectivo del cuidado de los cuerpos de las niñas, y yo insisto mucho también en el autocuidado individual, porque digo, hasta en tanto no generamos condiciones de mayor seguridad para ellas, sigue siendo como un gran tema de responsabilidad el por lo menos saber dónde estás, el por lo menos saber con quién estás, quiénes están en ese espacio, mándame tu última ubicación, porque algo que hemos identificado mucho en el tema, por ejemplo, de la desaparición de personas, la importancia de la última ubicación de dónde estaba esa persona. La importancia de poder saber con quién llegó, con quién se fue, hacia dónde le dio, porque esos son datos que te sirven de manera maravillosa cuando vas a hacer una investigación de búsqueda. Pero hay niñas que de repente se desconectan totalmente, que no saben quién fue la persona que llegó por ella, dónde se fue, a qué carro se subió, y eso es bien complejo, el tema de las localizaciones ante un eventual tema de desaparición, que ojalá ninguna madre transite por esa experiencia. Ojalá ninguna mamá de Michoacán y de todo el país, de todo el mundo, transite por un tema de búsqueda de una hija desaparecida. Me queda claro que, por un lado, hemos olvidado de alguna manera el origen de este grave problema que tenemos de violencia contra las mujeres. Yo no sé si se ha revisado y se ha visto la manera de cortar con esa cadenita de niños heridos que han venido desde toda la vida, llevando y transmitiendo justamente la violencia. De allá muchos asesinatos se han dado,
precisamente porque son padres golpeados y golpean a los hijos y y ahí va la cadena. ¿Cómo hacer para romper que esta cultura no prevalezca? Es difícil, pero creo que es parte del origen de lo que está ocurriendo. Quien quiera. Adelante, adelante, Mari. Tomando aire porque me voy de hilo, ¿no? Mira, hace ratito Elvia comentaba un punto de cómo hasta 1990 los temas de violencia familiar se tomaban hacia el interior, ¿no? Hacia el interior de la familia, se arreglaban allá, la mujer iba y denunciaba y le decía, no, ese es un pleito con su marido, arréglelo usted. Entonces nadie le daba esta importancia. Las mujeres feministas de la segunda ola toman esta frase que es lo personal es político, y nos referimos precisamente a cómo todas estas cuestiones que nos decían que eran personales, que eran de la esfera privada, todas lo atravesábamos. Es decir, las mujeres platicando entre ellas empezaron a dar cuenta que todas vivían la misma situación, ¿no? Entonces una le contaba a su amiga, es que mi esposo me hizo esto, esto y esto, y cuando yo le contesté que por qué lo había hecho, me dio una golpiza. Y la otra escuchaba y decía, a mí me pasó similar hace 2 días, y otra escuchaba, y entonces nos fuimos dando cuenta que todo o todas atravesábamos un proceso similar. Y entonces lo personal es político porque en realidad no es un problema individual, sino que es un problema sistemático que atraviesa a la sociedad. Y lo mismo, por ejemplo, en el tema de violencia contra los niños y niñas. Sí. En México, por ejemplo, tenemos un grave problema de pornografía infantil y de trata infantil. Es un problema gravísimo. Estamos entre los primeros lugares a nivel mundial. Y las mujeres y las personas que nos decantamos es el tema de los derechos humanos, tratamos de hacer conciencia, y lo que hizo la generación mayor fue decir, son la generación de cristal. Ya no se les puede hacer nada porque todos se enojan. Es que ve nomás con qué bromean. O sea, nosotros estamos bromeando y ellos se indignan, ya no pueden bromear con nada. Y no es que ya no se pueda bromear con nada, sino que precisamente muchas de las violencias las escondían en el humor, y el humor las normaliza. Y entonces cuando nosotras decimos, es que al niño no le pegues, ya no se les puede decir nada, luego por eso los chiquillos son como son. Pues no, es que le estás enseñando que la violencia es la solución a los problemas. Y entonces cuando ese niño sea un adulto y se enfrente a problemas, va a entender que los puede solucionar con violencia, y no nada más en la esfera privada, sino como un problema político sistemático que atraviesa la sociedad. Le estás demostrando que todos los problemas así se solucionan. Tenemos un estado que Felipe Calderón dejó deshecho a través de benditas sean las diosas. Sí. Tenemos esta sentencia contra Genaro García Luna para poder hablar de la violencia que eso desató por actos de corrupción con total impunidad, y poder decir que lo hicieron con un propio beneficio único, pero desató una ola de violencia grandísima. Las desapariciones, que son un fenómeno tristísimo, sí, incrementaron en un 600% justo cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico. Y de ahí no hemos podido bajar la ola de violencia. Por supuesto que no la vamos a bajar, porque ahorita los que éramos niños, cuando Felipe Calderón desató esa guerra, crecimos en un contexto de violencia muy grave. Para mí, por ejemplo, que soy de Tancítaro, era normal y muy simple ver cuerpos de personas asesinadas. O sea, en múltiples ocasiones me tocó ver un cuerpo, y eso se quedó tan normalizado que es temeroso, ¿no? Veíamos tanques de guerra, literalmente tanques de guerra de soldados sobre la carretera, que nos mandaban un mensaje de el Estado está en guerra, y entonces el contexto de violencia fue gravísimo, y los que eran niños en ese momento ahorita son adultos que perpetúan estos ciclos de violencia. ¿Cómo podemos arreglar esto? Yo creo que por ahí va la frase de Andrés Manuel, con todo y lo que tenemos que criticarle, de abrazos y no balazos. Entender que la violencia, para poder combatirla, tenemos que arrancarla desde abajo. Y es muy complicado, porque a las personas que tratamos de luchar por derechos humanos, a las personas que tratamos de señalar estas violencias, lo primero que se hace es violentarnos, porque estamos rompiendo un status quo. Qué interesante tu análisis. Sí, totalmente. Muy fuerte, además. Tú, Elvia. Sí, yo creo que, híjole, me quedo pensando en lo que dice Marisela, y sí tiene mucha razón. Yo creo que para poder pensar en un cambio mucho más estructural, yo diría estaríamos hablando quizá de unas 5 o 6 generaciones después.
Digo, ni siquiera, digo, pensándolo como en un porcentaje mínimo de que los niños vengan con otra conciencia. Digo, algo que me parece muy favorable es que en ciertos entornos académicos yo sí percibo como este cambio de conciencia en los jóvenes, donde ya le señalan al compañero, oye, le estás faltando el respeto a la compañera, oye, la estás acosando, ya te dijo que no, ella no quiere. Entonces, sí veo que hay una transformación en algunos sectores de la población, no lo puedo también generalizar, porque también es un tema que transita por un tema educativo, un tema de clase económica, un tema de hasta cuestiones de pueblos originarios, donde todavía hay un velo muy, muy marcado entre los usos y las costumbres y las conductas machistas y de abuso, porque todavía se sigue legitimando mucho el tema, por ejemplo, del incesto en algunas comunidades originarias como parte de usos y costumbres. Veo un avance significativo también cuando creo que tenemos mayor conciencia como sociedad, cuando nos sentimos molestos, cuando nos damos cuenta de un tema de una violación hacia una niña, donde hay un tema de indignación colectiva. Ya no es solamente mi sentir desde lo individual o como activista, sino que me doy cuenta que mucha gente comparte esa misma molestia, ese enojo generalizado ante una situación de violación, de feminicidio, ante una situación donde se supo que violaron a una chica, que la estuvieron acosando, etcétera. Creo que hemos cambiado en alguna medida como sociedad ya nuestros niveles de tolerancia hacia la violencia. Y creo que lo que dice Marisela es muy importante, porque justamente ese periodo pues marca un parteaguas en la historia no solamente de Michoacán, sino de México. Aquí fue muy emblemático cuando inicia justamente este combate contra la delincuencia organizada, además de una manera muy fallida, cuando van y avientan 6 cabezas en un bar en Uruapan, en una pista de baile. Eso es lo que destapa todo el tema de la violencia. Y se vuelve algo cotidiano ver cuerpos colgados en los puentes, ver gente tirada en las carreteras. O sea, que eso creo que fue algo totalmente brutal para nosotros como sociedad michoacana, porque aparte Michoacán fue un estado muy castigado por esas situaciones, algunos municipios de la Tierra Caliente. Entonces, creo que cuando se crece en un entorno tan violento, pues pareciera ser que la violencia forma parte de la dinámica cotidiana. ¿Es la normalidad? Es lo normal. ¿Y es cuando lo peor que puede ocurrir? No, eso sería deshumanizarnos totalmente como sociedad. O sea, sería situarnos en una sociedad profundamente deshumanizada. Y yo creo que dentro de este nivel de tolerancia cero o cada vez menor que tenemos hacia la violencia, pues se han abonado casos muy emblemáticos, como en el caso de México, que enfrentamos esta situación ante una corte internacional por casi 600, 800 mujeres asesinadas de manera brutal en el estado del norte, en Ciudad Juárez, donde era terrible cómo aparecían los cuerpos de estas niñas, donde era una situación totalmente brutal de violencia extrema. Lo que hacían con esos cuerpos, que no se limitaba a la privación de la vida, sino que previo había un proceso de tortura mediante el cual violaban de manera tumultuaria, las quemaban, algunas les arrancaban sus pezones a mordidas. O sea, una cosa brutal lo que hacían con esos cuerpos, que además eran tirados como basura, porque se aventaban en el desierto, en los basureros. Eso también generaba muchos problemas para el tema de la identificación de estas madres, porque pues eran cuerpos descompuestos por el sol, por el polvo, por el desierto, etcétera. Y eso pone a México en un foco de atención a nivel internacional. Eso nos lleva a una sentencia que transforma y revoluciona el tema de la política pública, porque también lo que hemos logrado no ha sido una concesión gratuita por parte del Estado. Ha sido derivado de una presión que se ha generado desde instancias internacionales, donde México ha sido condenado por los casos de estas mujeres asesinadas. La sentencia de González contra el Estado mexicano es como estos cuerpos de Claudia Ibet, Esmeralda y Berenice abonan a decirnos: el sistema de justicia tiene estas omisiones, tiene estas deficiencias y tienes que mejorarlo. O en el caso de estas mujeres indígenas del estado de Guerrero, mujeres originarias de una comunidad de la montaña alta del estado de Guerrero, mujeres MEPAT, que son violadas por militares, una violación también tumultuaria, una 4, otras 6 militares, o como el caso de la señora Ernestina Alonso, que también se lleva en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada, cuando el presidente manda al ejército a hacer funciones de funciones de civiles o de seguridad pública civil. Y entonces en el estado de Veracruz violan a esta señora de casi 80 años que muere producto de las violaciones por parte de los militares. Entonces son casos brutales que han puesto a México en la observación de las instancias internacionales, de las cortes internacionales, que lo han condenado y le han dicho: tienes que cambiar esto, tienes que cambiar tu política pública, tus marcos normativos. Y es la forma en la cual se ha venido cambiando la dinámica
de los mecanismos de protección y de acompañamiento de las mujeres. ¿Se le parece que va De otra contra manera, marea no. todo? Contra marea. Nosotras, yo creo que sí, yo no sé si todas se sientan como yo, pero sí se siente que nadamos contra marea. Por ejemplo, Sí la veo. o sea, por ejemplo, Elvia menciona, me encanta escucharla porque le aprendo siempre muchísimo, y menciona casos importantísimos, ¿no? Pero estos casos importantísimos, mediáticos y que han tenido un empuje y un auge a nivel internacional, desafortunadamente son la regla y no la excepción. O sea, no son los únicos casos. Tenemos un caso, por ejemplo, aquí en Michoacán, que sucedió hace 6 años, una chica que se llamó María José Medina Flores, que ella estaba en un bar con sus amigas, unas personas se acercaron, la abordaron, le dijeron que la llevaban a su casa, la sacaron del bar donde estaba con sus amigas, nunca la llevaron a su casa y la violaron entre varias personas, la agredieron físicamente, la torturaron y después fue asesinada con arma de fuego, ¿no? Esto en un transcurso de múltiples horas. Entonces, este caso se puede parecer a cualquiera de estos otros, porque el cuerpo, como dejaron a Marijó, la dejaron irreconocible, la dejaron terrible. Esto sucedió hace 6 años y no hemos visto que el Estado lo resuelva porque se ha normalizado tanto la violencia que fue como un cuerpo más. Y las noticias son eso. 28 personas asesinadas en X parte, 11 personas asesinadas en otra parte, 2 muertos en Morelia, avientan cuerpo en Pátzcuaro, avientan cuerpo en no sé dónde. Y entonces las notas ya son tan graves, que el propio cerebro humano, en una especie de mecanismo de protección, lo normaliza y dice, bueno, si pasa todos los días, pues no es tan grave, ¿no? Pero es gravísimo la situación en cómo vivimos. Y no nos toca solamente en lo individual, sí nos toca en lo individual, por supuesto, cuidarnos, tratar de mejorar las técnicas en las que estamos, pero no podemos manejarlo ahí, no podemos hablar, por ejemplo, de que si a las mujeres nos falta empoderarnos, porque el empoderamiento es una herramienta individual y no colectiva, porque el empoderamiento es una herramienta del neoliberalismo para decirnos que nosotras en lo particular podemos ser buenas y que la que no, o la que no disfrute, o la que no viva plenamente, es porque no quiere. Pero hay todo un sistema detrás que nos violenta muchísimo. Y toda esta ola de violencia, sí, por supuesto, afecta a toda la sociedad, pero las mujeres llevamos el doble de peso. Coincido contigo y bueno, es un reto que tienen tremendo todas las mujeres que se dedican a hacer el activismo, como ustedes, porque como decías, parece que van en contracorriente, ¿no? Y luchar y pues hacerse escuchar, ¿no? Y esto yo creo que ya el movimiento feminista no lo paran en México. Es algo como que imparable y muy importante porque más mujeres quieren participar, más mujeres les entra la conciencia, más mujeres dicen hasta aquí. Ya aguanté un chingo, ya no puedo más y me sumo a la lucha, porque no hay de otra. Claro. No hay de otra. O te sometes y te matan, o te sales de ahí y levantas la voz y te vuelves una activa pro defensa de las mujeres, ¿no? Y a favor de la defensa de las mujeres en cualquier ámbito, en cualquier circunstancia. Y coincido contigo, somos bien individualistas porque somos egoístas. Claro. El día que nos cambie ese chip, vamos a tener otra sociedad completamente distinta. Así es. Y yo creo, perdón, que también, porque ya casi me tengo que retirar, pero también creo que los hombres tienen que hacer la parte que les toca, Dani. Sí. Yo creo que dentro de este proceso, las mujeres hemos logrado estos avances por esta cuestión de organización, de lucha colectiva, porque justamente hemos partido de lo personal a colectivizar esos dolores y esas angustias y estas situaciones que enfrentamos, pero creo que también a los hombres les falta trabajar más esta parte. Yo creo que una parte bondadosa del movimiento feminista o de la teoría feminista es que también ha puesto sobre la mesa todos los mecanismos de opresión que los hombres tienen. Esta dinámica de sus propias violencias, esta trilogía de la violencia, cómo los afecta en términos personales, en sus relaciones de familia, de pareja, en su propia dinámica de salud de vida, estas cargas también tan pesadas que luego les imponemos a los niños, de tener que estar demostrando un tema de fuerza, de valentía constante, de que son proveedores toda la vida. Es una carga espantosa. Y yo creo que los hombres tenían que estar trabajando también en sus procesos de liberación, de tal manera que pudieran quitarse todas estas cargas tan fuertes y vivir más libres, también más plenos. Eso también los invita el movimiento feminista. Entonces yo creo que sería muy bueno que se aprovechen de esa parte. Claro. Sí. De hecho, cuesta mucho trabajo desprenderse de muchas cosas, entenderlo, aceptarlo y convivirlo y respetar y defender a la mujer. No hay cosa más bonita que una relación respetuosa, amorosa y cariñosa
Y desde luego, y que esto lo vean los hijos, no solamente educarlos, que lo vean como parte de... Pues Marisela, ¿algún comentario vamos. final antes de No, pues nada, despedirnos? como siempre, o más bien como en un inicio dije, un gusto estar con ustedes compartiendo esta mesa, que nos vuelvan a invitar, porque las mujeres Sí. no nada más estamos activas alrededor del 8 de marzo, Así sino es. estamos todo el año. De En este acuerdo. año, estas días, fechas se le pone un foco especial, pero bueno, que estos temas podamos seguir socializándolos, platicándolos, y que la audiencia se involucre, que se involucren mujeres, que se involucren hombres, y esperemos un cambio pronto. Muchas gracias. Gracias Elvia. a las dos. Pues solamente agradecer nuevamente la generosidad del espacio, decirles que es un placer escucharlos también a ustedes, porque también sabemos que son dos comunicadores, dos periodistas, además de muy reconocidos, muy prestigiados, muy queridos, porque además es impresionante los comentarios tan bonitos que uno escucha. Hay de todo, en te diferentes creas. Y bien espacios. odiados también. No, pero Hay fíjate de que yo todo. creo que si ponderan, yo creo que son los comentarios más, Sí. más, o sea, más bien son más los buenos. Sí, somos bendecidos. Los la generosos que tiene la gente Sí. respecto de ustedes, porque más es maravilloso la diversidad de espacios donde los escuchan. Digo, yo como también soy su fan, de repente me encanta porque a veces los escucho en la combi, a veces en la carnicería, a veces cerca de un espacio educativo. O sea, tienen una diversidad de auditorio y eso también es maravilloso, porque creo que los medios de comunicación son parte fundamental de este cambio y que lo digan dos personas con la legitimidad, con el reconocimiento, el prestigio que ustedes tienen, que abran el debate a ese tipo de temas y que también lo hagan desde una postura de la no normalización, desde la crítica, desde el cuestionamiento, abona mucho para este cambio. Entonces, muchas gracias también gracias. a ustedes por todo lo que aportan de manera cotidiana para este cambio social que se requiere. Gracias por tan Gracias. Gracias a las dos. bondadosos conceptos. Gracias, también, Marisela. Marisela, y un reconocimiento a la lucha que vienen realizando día con día. Me da mucho gusto porque en este momento siento que el poder más fuerte que hay y que está creciendo y que se va a apoderar del país es el de la mujer. Yo Bien creo lo seguro, mismo, estoy Bien segura En también. cuánto tiempo no lo sé, pero el poder de la mujer va a dominar este país. Es Ya lo imparable. Sí. Ya lo verán, ya lo verán. Estoy segura. Sí, Bueno. pues nos vamos, agradecemos a ustedes el favor de su atención. Todos los miércoles, 8 de la noche, son las dos plataformas digitales. En todos lados estamos. Nos pueden bajar en cualquier lado. Y bueno, pues aquí estamos en la lucha a favor de las mujeres, de las niñas, de los niños, también de los hombres. Respete, quiera, ame y defienda a las mujeres. Gracias.